quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 18 hasta el 38. Vamos a concluir nuestra serie de Semana Santa. Este es un mensaje que está dentro de esta serie, y la próxima semana vamos a concluir con esta serie que tuvimos, esta serie corta sobre Semana Santa. Y vamos a hablar de Juan capítulo 13, versículos 18 al 38. El mensaje se llama Traicionado. La palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículos 18 al 38, esta es la palabra de Dios. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla la escritura: el que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo mismo en sí mismo, y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán, y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Señor que estás en los cielos, al abrir tu palabra, rogamos nuevamente que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio, la creamos y seamos transformados. En tu nombre oramos. Amén. ¿Has sido traicionado alguna vez? Experimentamos la traición de diferentes formas. Cuando decimos: me rompiste el corazón, has herido mis sentimientos, es como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Son diferentes expresiones del dolor de sabernos traicionados. Es interesante que hay varias investigaciones con respecto a los efectos en nuestra vida de ser traicionados. Y hay una investigación muy especial donde el investigador hizo una simulación, puso las condiciones de ser traicionado, de experimentar rechazo, y después escaneó el cerebro de estas personas para ver qué es lo que pasaba a nivel del cerebro cuando estas personas
en una simulación, experimentaban traición. Al mismo tiempo, este investigador escaneó los cerebros de personas en situaciones reales de dolor físico. Uno era una simulación de traición y la otra era algo real de dolor físico, y escaneó los cerebros de estas personas. Y después vio las imágenes, y la sorpresa que se llevó esta persona es que entre una simulación de traición y de rechazo y una situación real de dolor, las imágenes eran iguales. En otras palabras, ¿cuál es el punto? Nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestras emociones son de tal manera impactadas en una traición de la misma forma en la cual experimentaríamos el dolor en una pierna quebrada. El dolor de una situación de traición, de una situación de rechazo, es tan fuerte, nos impacta de tal manera como si nos rompiéramos un miembro de nuestro cuerpo. Y lo que estoy hablando, posiblemente para algunos de ustedes es bastante real el día de hoy. Posiblemente algunos de ustedes en estos momentos, en esta semana, experimentaste una situación de traición. Posiblemente algunos de ustedes fueron traicionados en el pasado. Y todavía hasta el día de hoy, cuando recuerdas eso, trae dolor a tu corazón. O posiblemente algunos de los que están aquí fueron los que traicionaron. Y te duele el haberlo hecho. O posiblemente algunos de los que están aquí dices, no, nunca he experimentado eso, ni tampoco yo he traicionado. Al estudiar este pasaje y ver los dos anuncios de la traición hacia Jesús con respecto a Judas, con respecto a Pedro, vamos a poder entender un poco acerca de este tema, cómo vencerlo a través de lo que Jesucristo hizo y cómo Jesucristo venció la traición. Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cómo Jesús venció la traición? Entonces, lo primero que tenemos que entender es el dolor de la traición. En segundo lugar, la causa de la traición. Y en tercer lugar, el final, el fin de la traición. Espero que tengas ahí tu bosquejo, o si no, no sé si todavía hay en la parte de atrás o en nuestras redes sociales. Ahí está el bosquejo de este sermón. ¿Cómo Jesús venció la traición? Hablemos acerca del dolor de la traición, de la causa de la traición y del final o del fin de la traición. Así que hablemos en primer lugar del dolor de la traición. Si alguna vez has visto algún cuadro con respecto a la última cena, especialmente cuadros de la Edad Media, y te dijeran, ¿quién es Judas en esa pintura? Es muy probable que te darías cuenta por la forma en la cual el pintor pintó el rostro de Judas, el cuerpo de Judas, o que Judas tenía ahí la bolsa, ¿no? Y entonces tú ves, aquí está Judas. Sin embargo, eso no fue lo que se experimentó en la última cena en la Semana Santa. Nadie sabía. Nadie sabía. ¿Por qué nadie sabía? Porque fue un amigo íntimo quien traicionó a Jesucristo. Es muy interesante que cuando Jesucristo dijo en el versículo 21, uno de ustedes me va a traicionar, ¿qué dijeron los demás? Judas, claro, Judas. Eso dice el texto. No, el texto no dice eso. Vean por favor versículo 22 y después versículos 28 y 29. Jesucristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Versículo 22. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. No tenían idea. Era una noticia, ¿cómo que uno de nosotros, los que hemos caminado contigo por 3 años, cómo uno de nosotros te va a traicionar? Ellos no sabían, no tenían ni siquiera la menor idea.
Y vean por favor versículo 28 y 29. Cuando Jesucristo le dijo a Judas, lo que vas a hacer hazlo pronto, dice, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Ninguno de ellos lo entendió. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que iba a hacer algo, pero ninguno de ellos entendió que Judas era el traidor. Jesucristo fue traicionado por un amigo íntimo. Y por eso cita la Escritura. Jesucristo cita Salmo 41, versículo 9. David, el rey David, escribe este salmo y David dice, hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Jesucristo experimentó la traición, no de un enemigo, la traición de un amigo íntimo. Ahora, posiblemente algunos de ustedes estén pensando, Jesucristo traicionado, no es gran problema, ¿no? O sea, Él es el rey que alimentó a 5,000, Él es el rey que resucitó a Lázaro, Él es el rey con cuya palabra la tempestad se detuvo. O sea, eso y comparado con una traición, por favor, para Jesucristo eso no fue nada, eso no es cierto. Eso no fue cierto. Vean por favor lo que dice la Escritura. Dice, Señor, ¿quién es? Le preguntaron, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesucristo dice, al que le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, ese va a ser el que me va a traicionar. Y lo interesante es que en la cultura de Jesús, esta acción de tomar un pan, mojarlo y dárselo a alguien, era un símbolo de honor y amistad. Y muy posiblemente, no es de que Jesucristo tomó el pan, lo mojó y dijo, pásenlo. No. Es muy posiblemente que Judas estaba muy cerca de Jesús. Y lo que Jesucristo hace es a mi amigo, a la persona que honro. Jesucristo fue traicionado por un amigo íntimo. Y por eso es que Jesucristo experimenta la traición, el dolor. Vean lo que dice el texto. Dice, Jesús se angustió profundamente. No fue, no pasa nada. No, esto ya lo tenía yo desde antes de la fundación del mundo. Yo ya sabía que iba a pasar esto y bueno, ya pasó. No. El texto dice que Jesucristo se angustió profundamente. Jesús fue afectado grandemente, profundamente. Le causó dolor. Posiblemente uno de los dolores más fuertes que uno experimenta hablando acerca de lo que es la traición es haber confiado en alguien, es haber abierto tu corazón y que esta persona agarra un cuchillo y por detrás. Lo sabes, lo has experimentado, algunos de ustedes lo han experimentado y es algo horrible y hay un grande dolor. Es muy interesante el contexto en el cual se da y las palabras que Juan registra en el Evangelio. Dice en el versículo 27, tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en Judas. Y después al final del versículo 30, al final que era de noche. O sea, lo que nos pinta es un cuadro de maldad. Lo que nos pinta nuevamente es alguien que no merece ser traicionado, es traicionado por quien menos se lo esperaba, por un amigo íntimo. 2 aplicaciones hasta aquí. La primera aplicación, número 1, si tú has experimentado dolor, eres llamado a no minimizarlo. Número 1. No digas, por favor, no pasó nada. No pasó nada. Jesucristo experimentó traición, experimentó el dolor de la traición. El texto dice que se angustió profundamente y somos llamados a decirle a las cosas como son. Tengo dolor. No me esperaba esto.
para que algo empiece a sanar, le tenemos que decir su nombre. Tenemos que ser honestos. Y el libro de los Salmos es un libro honesto, donde podemos presentarnos delante de Dios y decirle a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios nos da la libertad de ser honestos. Y esto es lo que vemos. Vemos a Jesucristo 100% humano, experimentando las mismas emociones que tú cuando fuiste traicionado. Y a Jesucristo le dolió. Por lo tanto, somos llamados a no ocultarlo. Somos llamados a expresarlo. Y número 2, la segunda aplicación es que Él nos entiende. Tenemos un Dios que nos entiende. Tenemos un Dios que cuando venimos delante de Él y decimos: Jesucristo, mira lo que me pasó, Jesucristo no se queda así, pues no te entiendo. Jesucristo dice: lo entiendo. Y eso es una grande bendición. El saber que mi Salvador me entiende, es empático conmigo. ¿Cómo Jesucristo venció la traición? Lo primero de ellos es que tenemos que entender el dolor de la traición. Jesucristo lo entendió. Pero si vamos a vencer la traición, de acuerdo a como Jesucristo lo hizo, tenemos que entender la causa de la traición. Así que hablemos acerca de la causa de la traición. Y entonces vamos a la figura de Pedro. Vamos con Pedro. Y la causa de la traición es nuestra ignorancia de nuestra propia debilidad. ¿Qué es lo que dice Pedro? Jesucristo les está diciendo: alguien me va a traicionar. Jesucristo les está diciendo: ¿saben qué? Al lugar donde yo voy ustedes no me van a hacer, no pueden ir, que es la cruz, ¿sí? Pero Pedro le dice: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida, Señor, ¿no? Y Jesucristo le dice: Pedro, me vas a negar. Me vas a negar. El problema de Pedro, las palabras de alarde de Pedro, revelan su ignorancia de su propia debilidad, de la debilidad humana. Él sobreestima su fortaleza y él subestima su debilidad. La ignorancia de Pedro de su debilidad y su sobreestimación de su fortaleza lo llevaron a una orgullosa independencia. Sí, Señor, yo puedo dar mi vida por ti, ¿no? Y en unas horas, lo vamos a ver en unas horas cómo reacciona Pedro. Por un lado, Pedro tiene muy buenas intenciones. Y después están en el huerto de Getsemaní. Y Pedro, al igual que todos los discípulos, se duerme. Y de repente llega la muchedumbre que va a tomar a Jesucristo. Y Pedro se envalentona y saca una espada y le corta la oreja a Malco, ¿no? Y Jesucristo le dice: guarda la espada, y sana a Malco. Toman preso a Jesucristo y se lo llevan, ¿no? Al atrio del sumo donde iba a ser juzgado. Y Pedro lo sigue y entra. Pero cuando una mujer le dice: tú eres Galileo también, ¿verdad? Tu acento, ¿sí? Tú eres seguidor de Jesús. En ese momento no salió Pedro a decir: sí, ¿y qué? Pedro dijo: no sé de qué estás hablando, estás medio chiflada tú, ¿no? Y lo hace 3 veces, ¿no? El no entender lo débil que era lo llevó nuevamente a la caída, a una orgullosa independencia. La Escritura dice, especialmente en el libro de Proverbios, que antes de la caída es ¿qué? O sea, estás allá arriba, ¿no? Y crees que todo lo puedes, pero cuando se presenta el momento, sale lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón es: voy a preservar mi vida. La esencia de la traición es estar dispuesto a lastimar a otros para cuidarte a ti mismo. Lastimar a otros para conseguir
lo que quieres. Esa es la esencia de la traición. Cuando llegó el momento de a ver si realmente vas a dar tu vida por mí, Pedro dijo, no, prefiero mi vida. Prefiero mi vida. Voy a negar, voy a mentir para conseguir lo que yo quiero, que es preservar mi vida. ¿Y cuál es el problema con Judas? El problema con Judas es dinero. Quiero dinero. Jesucristo me decepcionó. Yo pensé que él iba a llegar a Jerusalén, iba a echar fuera a los romanos y íbamos a reinar con él. Este no es el Mesías que quiero. Entonces invertí 3 años, 30 monedas de plata. ¿Qué les parece, no? Y entonces traiciona a Jesucristo por 30 monedas de plata. Pedro, para preservar su vida, miente y niega. Judas, confort, dinero, y entonces traiciona a Jesucristo. No sé si conoces el nombre de Robert Hansen. Robert Hansen, de 1979 hasta el año 2001, él era un agente del FBI y durante estos 20 años estuvo vendiéndole secretos a la Unión Soviética y después a la Rusia postsoviética. Durante 20 años, traicionando a su país. De hecho, hay 2 películas que a lo mejor las puedes ver por ahí, ¿sí? Robert Hansen. Y la pregunta que todo mundo tenía después del juicio, y todavía está condenado a cadena perpetua, en el estado de Colorado, creo. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿cómo este hombre por 20 años estuvo traicionando a su país, vendiendo secretos a los enemigos, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Él recibió durante estos 20 años aproximadamente $1,400,000. Recibió diamantes, ¿sí? Y la pregunta es, ¿lo recibió solamente por dinero? La respuesta increíble es que no solamente lo hizo por eso. La razón verdadera por la cual lo hizo era para poder mantener su imagen delante de su esposa. Él quería asegurarle a su esposa de que era un buen hombre, un buen proveedor y que le iba a dar todo lo que ella quisiera. Y cada cosa que ella quisiera, entonces ahí estaba Robert dándoselo a su esposa. De tal forma que al tener esto, al tratar de mantener su imagen delante de su esposa, él llegó a problemas económicos. Y entonces cuando fue invitado a y recibir un pago, por lo tanto le pareció una buena solución para sus problemas. Pero el punto no era simplemente el recibir dinero, el punto era lo que hizo que él traicionara a su país era mantener su imagen de un buen esposo y de un buen proveedor para su esposa, porque la opinión de su esposa era lo más importante en su vida. Y alguien puede decir, qué tontería, ¿no? Y si tú dices qué tontería, entonces lo que tú estás diciendo es que tú no lo harías en su caso y por lo tanto lo que estás diciendo es yo soy más fuerte que, lo cual otra vez es una mentira. Es una mentira. Tú y yo somos capaces, tenemos la capacidad aquí adentro en nuestro corazón de hacer las cosas más horribles. Tenemos la capacidad para hacerlo. Y si no te das cuenta de eso y corres a Jesús, entonces estás dependiendo de ti mismo. Estás solamente dependiendo de ti mismo. El problema de esta persona, Robert Hansen, fue básicamente una adicción a sí mismo. Quiero que mi esposa me vea así y voy a hacer todo lo posible para que mi esposa me vea así. Una adicción a sí mismo. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 15, 14 y 15. Es muy interesante la imagen, la metáfora que nuestro Dios utiliza para hablar acerca de la traición de su pueblo de Israel. Déjenme mencionar, es bien fácil de entender y son bien fuertes las palabras que utiliza Dios
en Ezequiel. Básicamente lo que Dios está diciendo es: yo iba caminando por el campo y te vi a ti, Israel, sucia, llena de sangre, y sin embargo te amé. Te limpié y te amé, te hice mía. Pero ¿qué es lo que pasa después de que Israel es limpiada, es amada por Dios? Y entonces Dios le hace esta denuncia. Dice: tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones. Pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor omnipotente. Sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor, te entregaste a cualquiera que pasaba. O sea, realmente es una imagen muy fuerte. Dios le dice, versículos anteriores: estabas desnuda, estabas sucia, y yo te tomé, te amé, te limpié, te embellecí. Y después, cuando te viste bella, te olvidaste de quien te hizo bella y entonces te prostituiste. Es bien fuerte. Y hay otros pasajes ahí en Ezequiel bien fuertes. Dios diciéndole: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Yo te hice de esta manera y sin embargo, básicamente es: me pusiste los cuernos, y no con uno, con todos. ¿Por qué se prostituyó Israel? ¿Por qué traicionó Israel a su esposo, a Dios? ¿Por qué? Porque se vio bella y dijo: soy bella por mí misma. Porque se vio capaz, soy capaz por mí mismo. ¿Sí? Soy competente por mí mismo. Cuando nos olvidamos que nuestra competencia, nuestra belleza, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y nos lo ha dado por su gracia, entonces nos empezamos a alejar de Dios y nos empezamos a creer la mentira que yo puedo. Nos empezamos a creer la mentira que se creyó Nabucodonosor, ¿no? Sale, está ahí en los jardines colgantes y ve a Babilonia y dice: esta ciudad la hice yo, toda la gloria para mí. Y Dios le dice: vas a ser 7 años un animal, ¿sí? Hasta que no reconozcas que fui yo. ¿Qué es lo que le dice Dios a su pueblo cuando está a punto de entrar a la tierra prometida? Y Dios les dice: ustedes van a llegar ahí y van a encontrar una casa que tú no construiste. Y vas a llegar a un campo que tú no sembraste. Cuando disfrutes de estas cosas, no te olvides que yo te las di. Y no empieces a decir: mi brazo. ¿Sí? El problema, la causa de la traición, es cuando nos sentimos competentes y cuando creemos que todas las cosas las logramos por nosotros mismos, nos olvidamos de Dios y estamos dispuestos a traicionar a cualquiera que nos amenace de quitarnos estas cosas que tenemos. ¿Sí? Una orgullosa independencia que nos lleva a una adicción a nosotros mismos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos detectarla? ¿Cómo podemos detectar que estamos cayendo en eso? Y una de las señales que estamos cayendo en eso es precisamente una falta de oración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo salgo todos los días a este mundo sin una evidencia de que estoy delante de mi Padre Celestial y lo adoro y le pido: Señor, ayúdame esta mañana, Señor, tengo que enfrentarme a esto, Señor, ayúdame. Si no hay eso en mi vida, yo puedo. Yo no necesito a Dios. Buenos días, Señor, gracias por el desayuno que me diste, vámonos. ¿Sí? Yo no necesito a Dios. Yo las puedo porque soy inteligente, tengo las conexiones, tengo fuerza, tengo salud. No necesito a Dios. Es difícil. A veces es difícil darnos cuenta que estamos cayendo en eso, pero esta es una señal bien clara. Bien clara. Si tú no tienes una vida de oración dinámica, rica en oración, que no es simplemente pido, estás diciendo que tú las puedes sin Dios. Tú las puedes, ¿no?
¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo Jesucristo venció la traición? No tan solo experimentó el dolor de la traición, sino nos muestra la causa de la traición, esta adicción a nosotros mismos. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo salir de ahí? ¿Cómo le puedo poner fin a esta adicción a mí mismo, esta independencia orgullosa? ¿Cómo le puedo poner fin a esto? Es interesante, sigamos en el texto. Versículos 31 y 32 dice, después de que Judas sale, Jesucristo dice inmediatamente, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Está lleno de glorificación aquí, ¿no? 4 veces. Glorificado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa de que el Hijo del Hombre será glorificado? Esta frase, Hijo de Hombre, es muy, muy interesante. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, encontramos esto. Miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un ¿qué? Hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. En otras palabras, este título de Hijo de Hombre, que era el favorito de Jesús, cuando Jesucristo se refería a sí mismo decía Hijo de Hombre, en el Antiguo Testamento está rodeado de gloria. Un ser glorioso que va a venir y se le va a dar el dominio, el reino, todo, y todo el mundo le va a servir. En el Antiguo Testamento, Daniel. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra Hijo de Hombre está asociado al sufrimiento. Entonces, por un lado, en el Antiguo Testamento tenemos gloria, y en el Nuevo Testamento tenemos sufrimiento, y en el Evangelio de Juan, ¡pum!, estas dos cosas chocan. Gloria y sufrimiento chocan en Jesús. El gran despliegue de la gloria de Dios es mostrado en la vergüenza de la cruz. Jesucristo fue traicionado por ti y venció la traición al convertirse en quien fue traicionado en la cruz. El Hijo de Dios, el todopoderoso Dios, el creador de los cielos y la tierra, se hace hombre, se humilla a sí mismo y va a la cruz para pagar por nuestra traición a Dios. Traición a Dios, ¿de qué estás hablando? R.C. Sproul, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, cuando le pidieron que definiera qué es el pecado, él dijo: el pecado es una traición cósmica. El pecado es una traición cósmica. O sea, el pecado contra Dios, creador de los cielos y la tierra. O sea, el que la criatura diga no, es una traición. Pero es una traición de dimensiones universales, cósmicas. No es cualquier cosa. Y no lo he traicionado una vez, lo he traicionado cientos, miles, millones de veces. Y el Hijo del Hombre, Jesucristo, va a la cruz a pagar por mi traición. Acabamos de celebrar Semana Santa. Y en la cruz vemos entonces cómo la gloria de Dios y el sufrimiento se juntan en el Hijo del Hombre. Porque solamente es a través de la muerte del Hijo del Hombre en mi lugar que puedo ser libre de mi adicción a mí mismo, y que puedo entonces estar bien delante del Dios que he traicionado. Es la única manera, a través de la muerte única de Jesús. Jesucristo dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y sin embargo vemos a Pedro otra vez pensando de que él sí puede. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. Lo mencionamos el domingo pasado. Tú no puedes
cambiarte a ti mismo, reformarte a ti mismo, restaurarte a ti mismo. Tú no puedes. Y hasta que tú no digas no puedo, entonces Jesucristo dice, entonces ahora sí, yo sí puedo. Yo sí puedo hacer algo por ti. La muerte de Jesús fue única en el sentido de que Él es nuestro sustituto y fue perfecta y no necesita absolutamente más nada. Recuerdo con mucha tristeza cuando estábamos plantando una iglesia allá en Monterrey y que le compartimos el evangelio en un grupo, una célula, grupo de estudio bíblico, grupo misional, como le quieras llamar. Y estaba ahí una persona, varios no creyentes, pero estaba especialmente una persona que al final me dijo: entiendo todo lo que hemos visto durante estas 6 semanas. Dice, pero esta es mi convicción. Necesito arreglar mi vida antes de entregar mi vida a Dios. Y yo me quería jalar de los pelos. Y por un lado tenía mucho dolor. O sea, por un lado decía, no, creo que no me di a entender durante estas 6 semanas. Es que tú no necesitas arreglar tu vida. Es que no puedes arreglar tu vida. Y es que Dios no está diciendo primero arregla tu vida y después ven conmigo. Y esa es la idea de muchas personas. Primero me voy a arreglar y después ya que Dios me vea que estoy medio arreglado. No podemos ayudarle a Dios. Pedro, no podemos ser como Pedro, por ti voy a dar mi vida. Dios nos toma como estamos, quebrados, sucios, con un corazón traicionero. Y Él empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Cuando nos rendimos delante de Él y le decimos, no puedo, me arrepiento de mis pecados, ven a mi vida, ven a mi vida, cambia completamente mi vida. Es ahí cuando empieza verdaderamente el cambio. La muerte sola de Jesús en la cruz puede romper con tu orgullosa independencia. Tú no puedes contribuir a eso. Y la pregunta es, ¿cómo la muerte única y sacrificial de Jesús te empodera para vencer la traición? ¿Cómo? De 2 formas. La primera de ellas, quita la motivación de la traición. Quita la motivación ¿cuál es la motivación de la traición? Primero yo. Estoy dispuesto a traicionarte porque quiero algo para mí. Pero cuando eres perdonado por Jesús, cuando Dios empieza a transformar tu vida por la obra del Espíritu Santo y eres unido a Él, entonces te das cuenta que no necesitas forjar un nombre para ti mismo para que todo mundo reconozca que eres la gran cosa, ¿no? Porque si tu motivación es yo quiero ser la gran cosa y quiero ser reconocido, entonces sí estoy dispuesto a quien se ponga delante de mí a traicionarlo. Pero cuando eres unido a Cristo, te das cuenta de que ya Dios te ha dado un nombre y ese nombre es cristiano. Ese nombre es hijo de Dios. No necesito hacer un nombre para mí mismo. No necesito andar buscando el éxito. No necesito andar buscando allá afuera mi identidad. Se me es dada un nombre, una identidad. Todo lo que necesito lo tengo en Cristo. Estoy completo en Él. Entonces la motivación de andar por aquí y por allá se quita. Descubro quién soy. Y es la manera en la cual Él me empodera para vencer la traición. Número 1. La segunda forma es que Él quita el hedor de la traición. ¿A qué me refiero con esto? Huele mal cuando te traiciona, ¿no? Esa es la idea. Huele mal. Y algunos de ustedes todavía de repente dicen, sí, todavía huele mal. Jesucristo empieza a sanar tu corazón y te empodera, como dijimos hace un momento, para decir, me dolió mucho, y después para perdonar a ese traidor. Porque yo fui un traidor contra Dios y Él me perdonó por gracia.
Puedo decir, me duele. Señor, tú sabes que me duele. Tú sabes que no quiero perdonar a este, y ponle todas las cosas que quieres, ¿no? Pero cuando te das cuenta que tú eras el traidor número uno y Dios te perdonó por gracia, por lo que Jesucristo hizo, Él empieza a empoderarte para poder perdonar a esa persona y que ya no huelas más eso horrible, número uno. Pero si tú eres el traidor, Él te perdona. Él te perdona y no tienes que vivir con culpa. Eres llamado a ir a pedirle perdón a la persona. Y no esperes, por favor, que la otra persona te trate bien. No sabes qué es lo que, de veras, no tienes idea de lo que hiciste con esta persona. Y tienes que ir en humildad a decirle a esta persona, ¿sabes qué? Perdóname y por favor no digas más nada. No digas pero, sabiéndote perdonado y lavado por la sangre de Cristo, si entregaste tu vida a Él. De esa manera Él nos cambia. De esa manera empezamos a vencer la traición en nuestras vidas, si fuimos víctimas o fuimos los victimarios. De esa manera, y empezamos a superar esta traición. Eventualmente Pedro superó esto. Jesucristo lo restaura. Y en Juan capítulo 21, versículos 18 al 19, leímos la primera parte durante el orden de culto. Y Pedro le dice, después de que Jesucristo restaura a Pedro, Jesucristo le dice, Pedro, de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, ¿no? O sea, eras otra vez independiente. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Aproximadamente 34 años de este evento, de acuerdo a la tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma por ser un fiel seguidor de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿cómo es que Pedro fue transformado de ser un traidor, alguien que buscaba preservar su vida, a dar su vida? Esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos 34 años? ¿Qué pasó? Y lo que pasó fue que Pedro experimentó cada día el poder del Evangelio. Pedro experimentó cada día el amor de Cristo resucitado. Y Pedro fue transformado un día, transformado el segundo día, transformado el tercer día. No fue perfecto, pero llegado otra vez, traiciono a Jesús o doy mi vida por Jesús. Pedro dice, doy mi vida por Jesús. En una vida de dependencia, no de orgullosa independencia. En una vida de dependencia doy mi vida y de esta forma voy a glorificar a Dios. Esa es la manera en la cual superamos la traición, experimentando todos los días el poder del Cristo resucitado en una vida de arrepentimiento y de fe, en una vida donde somos responsables de lo que hicimos, donde pedimos perdón contra las personas por lo que hicimos, donde con llanto y con gozo recibimos el perdón de Dios y donde otorgamos a otros lo mismo que Dios nos ha dado. Oremos. Señor que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Al abrir las Escrituras encontramos a un Salvador, a un Jesús que no es ajeno a nuestras emociones, a nuestras experiencias. Encontramos a Jesucristo que experimentó esta traición, pero no tan solo de estos dos, de sus discípulos, sino de todos nosotros. Señor que estás en los cielos, gracias que en la cruz Jesucristo llevó
el castigo por nuestra traición, por nuestra adicción a nosotros mismos, por nuestra orgullosa independencia. Gracias, Señor. Ahora muéstranos cómo podemos dar nuestra vida en una constante dependencia, reconociendo nuestras debilidades y dependiendo de ti para ser transformados. Señor, transfórmanos para dar nuestra vida por ti cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.